Qué bendición es estar en la presencia de Dios. Amén. Tome su lugar en esta tarde. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. ¿Ha disfrutado usted de la presencia de Dios? Dice la palabra de Dios: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Me alegra mucho verles en esta oportunidad. ¿Cómo están? ¿Están alegres? ¿Bendecidos? ¿Cuántos vinieron con el corazón dispuesto para recibir de parte de Dios? Ya hemos recibido en la alabanza, la adoración, ahora vamos a recibir a través de su palabra. Estamos agradecidos con Dios porque hoy particularmente iniciamos una nueva serie de sermones. Hemos concluido la serie acerca de la oración. Y en esta oportunidad vamos a entrar en una travesía, en un viaje por todo el libro de Mateo. Así que vamos a estar algunos meses en el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, y vamos a estar extrayendo de allí algunos principios hermosos para nosotros y también para nuestra descendencia, porque es transferible esto de la palabra de Dios. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes entienden o saben un poco de su árbol genealógico? A ver, levante la mano. Hay algunos que han pagado estos estudios que ahora hay, ¿no? De los árboles genealógicos, y básicamente se pagan, no sé, $50, $100, y usted sabe de dónde viene, ¿no? Algunos que pensaron que venía de la madre patria España, se dan cuenta que tienen un gen indígena que todos tenemos. Algunos se dan cuenta que no venían de ahí, que venían de la India o del África o ciertamente de Europa, pero se dan cuenta en esa investigación de que proceden de diferentes etnias, razas, que todos en cierta instancia en Latinoamérica llegamos siendo inmigrantes, y que a través de la historia tenemos por ahí un gen. Alguno tiene un gen de turco, otro tiene un gen, ¿verdad?, de alemán. Uno dice, ¿por qué ese es tan serio? ¿Por qué ese es tan esquemático? En fin, muchas de esas cosas. El día de hoy quiero decirle que yo hablé un poco con algunos ancestros que tengo y llegué hasta algunos apellidos. Mi nombre por lo menos es Rolando David Aguirre Flores Garzón León Quintero, y creo que el último es Sandoval, si no estoy mal. Hasta ahí llegué. No sé ustedes cuáles sean sus apellidos, pero algunos están muy inquietos por eso, y en nuestros días hay muchos negocios acerca de eso que prometen decirle a usted de dónde viene, porque dicen, el que no sabe de dónde viene, pues no sabe para dónde va. El día de hoy vamos a hablar acerca de la genealogía, y quiero comenzar en el capítulo 1 de San Mateo con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado un sermón acerca de la genealogía? A ver, levante la mano. Un sermón, no estoy hablando de una referencia, un sermón de la genealogía. Algunos que han estado en seminario, otros que son pastores, pero creo que la mayoría no han escuchado un sermón acerca de la genealogía de Jesús. ¿Alguna referencia? Vamos a ir a San Mateo capítulo 1, porque esto está buenísimo, versículo 1 al versículo 17, y vamos a leer acerca de la genealogía del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. Para aquellos que necesitan algunos nombres para sus hijos, aquí va, lo vamos a leer todo, porque este es uno de los capítulos que toda la gente se salta. Usted ve un poco de nombre, usted dice, no, mejor me voy al capítulo 2, ¿no? O cuando está en Levítico, me voy a ir para el capítulo. No, vamos a leerlo, porque de ahí vamos a extraer el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Dice así la palabra del Señor. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y sus hermanos. Judá fue el padre de Farés, y de Sera la madre fue Tamar. Farés fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de ¿qué? Salmón. Usted pensaba que el salmón nada más se comía, ¿verdad? Salmón fue el padre de Boz. Su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotam.
Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Akim. Akim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matam. Matam fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías. Que Dios bendiga su palabra. Dios, gracias por tu palabra revelada. Pedimos, oh Dios, que a través de esta escritura revelada, tu palabra llegue a nuestra mente, a nuestro corazón y que haga cabida en lo más recóndito de nuestro ser y que surja, que traiga esa transformación que solamente tú puedes traer a nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. Vamos a hablar de qué tipo de rey es este. Vamos a hablar de el Mesías. Y lo primero es que Él es el rey de los héroes de la historia. En esta genealogía del Señor Jesús nos damos cuenta que Él es el rey de todos los héroes de la historia. Por ejemplo, del versículo 1 al versículo 2 y el versículo 6 dice que Jesús, el Mesías, es descendiente de David, de Abraham. Y Abraham fue el padre de Isaac y Isaac fue el padre de Jacob. El padre de Jacob, ¿verdad?, fue Isaac, y nos damos cuenta que la palabra nos dice que estos fueron héroes de la fe. En la historia de la humanidad, las personas famosas, quienes han tenido poder y autoridad, han capturado la hazaña de aquellos y han sido puestos en los anales de la historia. Y por eso algunos héroes o heroínas se les ha erguido allí algunos monumentos. Algunos héroes de la historia tienen algún referente, algún escrito. En la historia bíblica nos damos cuenta que el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesús, fue descendiente de aquellos héroes de la historia bíblica. En la historia de la humanidad nos damos cuenta de eso. Por ejemplo, en Egipto veneraban a Faraón o a los faraones y también los adoraban. Las estatuas famosas eran erguidas allí para denotar la importancia de aquellos héroes, tanto de una nación, de una patria, como de un lugar. Por ejemplo, en América Latina, en lo que es Sudamérica, casi todos tenemos en Sudamérica una estatua de Simón Bolívar, ¿no? El libertador de América, ¿no? ¿Por qué? Porque hay estatuas allí en diferentes lugares de aquellas personas. En nuestros días tenemos acceso por los medios sociales a muchas celebridades. Por ejemplo, una persona que tiene internet puede entrar al Facebook, al Instagram, al Twitter, a todas las redes sociales de aquellos que son famosos o famosas, aquellos que tienen recursos financieros, aquellos que tienen recursos políticos o que han sido famosos en la historia, los Kennedy, ¿no? Las personas que les gusta la farándula, las Kardashians, ¿no? ¿Dónde están? Y qué no sé qué, y qué es lo que hacen y en qué se gastan el dinero. No, los más famosos, si usted va al YouTube se da cuenta de que los más famosos, los más ricos, y son los que tienen millones de vistas. ¿Por qué? Porque la sociedad siempre quiere ver a las personas más famosas, la sociedad siempre quiere aplaudir a las personas que tienen más influencia, poder o fama. En esta lista vemos héroes legendarios de la fe, personas muy famosas. Vemos al padre Abraham, que Abraham fue totalmente un inmigrante. Deja tu tierra y tu parentela a la casa que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Aquel que te bendijere será bendito y aquel que te maldijere yo lo maldeciré. El Señor tenía un propósito con Abraham, legendario. Nos damos cuenta ahí de Isaac, de Jacob, pioneros, fundadores de todo un pueblo. David, el rey más reconocido de la historia de judía y también de la historia bíblica. Salomón, el hombre reconocido como uno de los más sabios entre los más ricos de la tierra.
sus escrituras han sido trascendentes y se sigue hablando de él. Son personas trascendentes en la historia. Hay escritos de estos personajes de generación en generación. Por ejemplo, hay escritos de Salomón que datan en los años 1800. Después de muchos años se siguió escribiendo de Salomón. Son héroes de la humanidad y ejemplo del éxito. Entre ellos hay gobernantes, hay líderes de negocios, hay artistas, músicos como David, fundadores, escritores. Hay famosos de la historia bíblica, porque Él es el rey de los famosos. Pero también la palabra de Dios nos habla de nuestra condición en los tiempos que vivimos. Por ejemplo, colectivamente somos parte de la generación que ha tenido más dinero en la historia. ¿Sabía usted que usted y yo somos parte de la generación que tiene más dinero en la historia? ¿Sabía usted que usted es parte de la generación que más tiene conocimiento en la historia? ¿Sabía usted que para el día de hoy usted y yo tenemos mucho más o debemos tener mucho más raciocinio intelectual por el tipo de conocimiento que es accesible a nosotros? Somos ricos. Diga conmigo, yo soy rico. Ya le gustó, ¿no? Algunos dicen, yo soy rico, pero nada más de proteína, ¿no? Pero soy rico, somos ricos. Si usted se compara con el resto del mundo, le aseguro que usted al salir de aquí, usted va a ser totalmente rico comparado con el resto del mundo. Un 80% del mundo no vive como usted y yo vivimos el día de hoy. Así que somos ricos, tenemos autodeterminación, información, tenemos igualdad. Ahora, en muchos aspectos, sí hay discriminación, sigue habiendo guerras, pero vivimos en una era, aunque no es perfecta, una era muy avanzada. Algo que nuestros antepasados no tenían. A nivel personal hay muchas personas exitosas quienes tienen posesiones y posiciones. David fue el más reconocido de esta lista, pero hoy venimos a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Jesús es el Rey de todos. Él vino a gobernar con un corazón humilde, pero también Él es el Rey de los excluidos. Fíjese, en esta lista vemos lo siguiente: el versículo 3 al versículo 6 y después el versículo 16 nos habla de que Él es el Rey de los excluidos. Una de las cosas que me capturan la atención de la genealogía de Jesús es la inclusión de 5 mujeres en particular. ¿Dónde están las mujeres? Ahí está, una hermana ya vino con todo el power, ¿no? En los tiempos antiguos, las mujeres eran incluidas poco debido a su trayectoria. Podían ser heroínas como Débora, la vemos en la escritura, vemos a Ruth, vemos allí también a una Rebeca, vemos algunas heroínas de la historia bíblica, pero la mayor parte de las mujeres en el Antiguo Testamento no eran excluidas, y no eran incluidas como los varones. Sin embargo, en la lista genealógica del Señor Jesús vemos a 5 mujeres en particular. Ellas no podían ser sacerdotes, alguna fue gobernadora porque le tocó, pero no porque era su rol, o ser parte de las fuerzas militares como en nuestros días. En nuestros días una mujer puede incurrir en cualquier faceta y no hay ningún problema. Eso no pasaba en los tiempos que esto fue escrito. ¿Estamos? Ahora, nos damos cuenta que ellas no podían ejercer muchas cosas. Sin embargo, están incluidas en la genealogía del Señor Jesús. Entonces, para los tiempos de Jesús y para el tiempo donde Mateo escribe este evangelio, la inclusión de la mujer es algo revolucionario. Es algo grandísimo. No solo la inclusión de estas mujeres es lo que le hace relucir en la lista, sino lo que estas mujeres hicieron para estar en la lista. Y nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, Tamar fue la nuera de Judá, porque él se le negó a darle su hijo menor después de que su hijo mayor murió y ella lo sedujo, entonces le tocó quedarse allí. Fue una seducción. Rahab fue una prostituta quien salvó a toda su familia de la invasión de Jericó porque ella ayudó a los espías israelitas. ¿Se acuerda de eso? Ruth fue una viuda moabita cuya lealtad a su suegra la salva y la redime a toda su familia. Nos damos cuenta también que Betsabé fue seducida por David y sufre la pérdida de su esposo y de su primer hijo, pero le es dado el privilegio de ser la madre del rey Salomón. María, la madre de Jesús biológica, es una madre soltera que corrió el riesgo de ¿qué? De ser rechazada por su prometido David. ¿Por qué? Porque estaba embarazada. La inclusión de estas 5
mujeres me llama mucho la atención. Muchos se sienten excluidos el día de hoy por su raza, etnicidad, estatus social, habilidades, educación, trasfondo, pasado criminal. Sin embargo, déjame decirte que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, porque Él incluyó a todas las personas. El Señor fue rechazado también. El Señor fue rechazado. ¿A cuántos de ustedes los han rechazado por algo? Levante la mano. No levante. Bueno, sí, el que no la quiere levantar no la levante, pero todos nos hemos sentido rechazados alguna vez en la vida. Algunos le han hecho el feo en su vida. Alguno no se ha sentido incluido, no se ha sentido parte de la vida donde el Señor le ha puesto. En la práctica, Jesús también fue excluido por un régimen religioso, por sus propios discípulos, por sus propios seguidores, quienes lo traicionaron. La palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor Jesús recibió todo el rechazo que tú y yo podemos recibir. Así que cuando tú te sientes rechazado, cuando tú te sientes angustiado, cuando tú te sientes que no puedes seguir adelante, cuando tú te sientes que nadie te entiende, cuando tú te sientes que el Señor no te escucha, he allí tú puedes entender que hay un Rey de reyes y Señor de señores que murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados y por todos los excluidos, para que tú y yo pudiésemos ser incluidos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias a Dios por eso. Él se hizo rechazo por amor a nosotros. Podemos ser aceptados. Dice la palabra de Dios que podemos ser aceptos en el amado. Jesús murió por todos los rechazados, ahí nos incluimos nosotros, por todos los oprimidos y desplazados. Nosotros como latinos muchas veces nos hemos sentido excluidos, ¿no? ¿Cuántas veces llegamos a una cultura diferente que no habla nuestro idioma, o estamos en lugares en Estados Unidos cuando no sabíamos el idioma? ¿Se acuerda usted cuando no sabía nada de inglés? Quizás todavía no sabe, y a veces se siente como que, uy, de aquí no soy, ¿no? De aquí no pertenezco. No, y no puedo, no soy bienvenido. ¿Cuántos se han sentido así, como patito feo? No levante la mano, pero yo sé que su corazón hizo una manita así. Todos nos hemos sentido así. A veces nos hemos sentido rechazados. Uno dice, pero ¿y por qué? Porque hay rechazo. Hay veces que hay barreras que hay que cortar. Y todos nos hemos sentido así, o porque tenemos un color de piel diferente, o porque tenemos una cultura diferente, aún entre los mismos latinos, entre la misma idiosincrasia latina, los del norte, los del sur, los del centro, los del este, los del oeste, son diferentes, los caribeños, los que no son caribeños, los que vienen de isla, los que no vienen de isla, ¿verdad? Todos somos diferentes. El Señor es el Rey de todos, de los excluidos y de las mujeres también. Me llama mucho la atención que en la genealogía del Señor Jesús aparecen estas dignas mujeres recordadas por sus hazañas, y aunque no eran las más prominentes, están allí en ese escrito. Primera a los Corintios 1, 25 al 29 dice, sino que lo necio del mundo, fíjese, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Cuando te sientas rechazado, puedes decir, Señor, tú me entiendes. Cuando tú te sientas que nadie te entiende, tú puedes decir, Señor, tú me entiendes, porque a ti te rechazaron. Cuando tú sientas todos los sentimientos habidos y por haber, que nadie te entiende, que todos te odian y que mejor te comes un gusanito y le cortas la cabeza, puedes venir al Señor y le dices, Señor, tú me entiendes. A ti te rechazaron, a ti te vituperaron, a ti te negaron, a ti te prometieron y no te cumplieron, a ti te quedaron mal, te vendieron por unas monedas nada más, y yo estoy aquí delante de ti y me presento delante de tu trono, y yo creo en un Dios que incluye a los rechazados, que murió por todos mis pecados, y tú, Señor, puedes ministrar mi corazón. El Señor nos puede ministrar a cada uno de nosotros. Así que cuando te sientas mal, no te sientas tan mal, porque Dios te conoce. Y Él no solamente es empático, Él vino, tomó nuestro lugar, se encarnó, dice la palabra de Dios, y vimos su gloria. Él se encarnó y se hizo parte de la humanidad para encarar una afrenta que tú y yo no pudiésemos nunca afrentar. Es lo que la palabra de Dios dice.
Señor, tú sabes lo que es sentirse así. Pero también Él es el rey de los fracasados. Aquí hay una lista de fracasados. No levante la mano, pero usted y yo hemos fracasado. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido temor al fracaso? Todos. Aquí hay una lista de fracasados. La lista de los nombres desde el versículo 7 hasta el 11. Hay una lista de reyes desde Salomón hasta el exilio. Salomón es el único rey de una Israel unida. Aunque algunos de estos reyes trataron de guiar al pueblo de una buena manera, la mayor parte de este grupo cometieron muchos errores. Los pocos reyes buenos representados aquí no tuvieron ni siquiera tiempo para enmendar a los demás. Por ejemplo, por un Uzías, Ezequías y Josías, que es los mejorcitos de esta lista, hubo un Jotam tremendo, un Asa horrible y un Manasés terrible. Los reyes que sobrepasaban a los otros estaban hasta peor que los paganos. Habían algunos de estos reyes que estaban adorando a otros dioses, que se estaban mezclando con otros, que estaban haciendo un poco de porquerías espiritualmente hablando, y venía el otro rey tratando de resarcir lo que el otro rey hizo y no pudo. La Israel se dividió, la inmoralidad era mucha. Aunque los buenos reyes trataron, no pudieron con toda la inmoralidad. Un ejemplo fue Salomón. Salomón comenzó con todo su corazón. ¿Usted se acuerda de Salomón? Salomón comenzó con todo su corazón, tenía mucha sabiduría, pero al final en sus escritos nos damos cuenta que en cierta instancia tuvo una fase de politeísta, es decir, también adoró a otros dioses por un tiempo, lo trató todo, y también era un adicto al sexo. ¿Sabía usted de eso? Salomón, el más sabio del mundo, pastor. No lo puedo creer. Yo pensé que Salomoncito siempre había sido bueno. No, lea Eclesiastés, lea Proverbios. Tuvo muchas mujeres y concubinas, entre las dos grupos unas 1000. Se imagina cuando se estuviera discutiendo con una, le decía, bueno, está bien, te veo en 3 años. ¿Por qué? Porque Salomón tenía un problema muy grande. La palabra de Dios lo dice. Josafat hizo alianzas con Ahab y Jezabel, líderes paganos en Israel. Uzías tuvo lepra después de haber usurpado una responsabilidad sacerdotal que no le correspondía. Ezequías se hizo orgulloso y se le mostró a Babilonia con sus tesoros, lo que le produjo un deseo en el corazón de parte de ellos y como resultado la conquista completa de Judá. O sea, si nos damos cuenta, Josías, un poco bueno, fue maltratado en la batalla en un intento fallido para detener a Egipto. Todos ellos tuvieron múltiples fracasos. Como quiera que los miremos o los midamos, estos reyes fracasaron. Políticamente no fueron buenos con el pueblo y provocaron guerras contra otros pueblos. Espiritualmente no siguieron la ley de Moisés y la fe en Jehová. Económicamente perdieron tesoros, reputación y estabilidad nacional. Y lo más triste es que el templo fue invadido por paganos. Básicamente, el reinado fuerte de David y de Salomón, fíjese, fue tirado al piso con estos reyes. Como por unos 40 años antes de la conquista de Roma, se batalló mucho. Pero después de alrededor de 2500 años, le costó a Israel poder llegar a ser un estado independiente. Todo por la inmoralidad y el fracaso de los reyes. Y usted dice, esos fueron ellos. ¿Y nosotros dónde estamos en la historia? ¿Cuántos hemos fracasado? Usted dice, sí, qué buena la historia, pastor, se vino muy historiador hoy, es que el pasaje es así. Pero tú y yo tenemos una historia. Tú y yo hemos fracasado. Y lo bonito es que Dios transforma nuestros fracasos para bien. La palabra de Dios dice que Él transforma nuestra vida para bien. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. No dice algunas, dice todas. La palabra de Dios dice que Él usa nuestro pasado tan horrible como tú pienses que fue, lo usa para su gloria. El Señor transforma, el Señor ama nuestra vida y Él usa el todo de nosotros. Las pérdidas, derrotas, pruebas son difíciles en la historia, tanto a nivel personal como colectivo. Las derrotas fueron algo fuerte en el pueblo de Israel y en el pueblo de Judá. Nuestras faltas pueden ser múltiples, pero Dios nos puede restaurar. Según a los Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, léalo ahí conmigo,
Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Quizá piensas que has fracasado mucho y que no puedes seguir adelante. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? Fracasé en el trabajo, fracasé en los estudios, fracasé en los negocios, fracasé en la carrera que escogí, fracasé en el matrimonio. ¿Cuántos de ustedes pueden relacionarse con eso? No levante la mano. Muchos de nosotros, o de los que nos ven o de los que nos escuchan, todos hemos fracasado. Pero el Señor es experto en redimir el fracaso. El Señor es experto en conducir nuestro fracaso y transformarlo para su gloria. El Señor es el Rey de los fracasados y entre eso estamos tú y yo. Porque aunque fracasemos, el Señor nos levanta. Aunque fallemos, el Señor nos perdona. Aunque caigamos una y otra vez, la palabra de Dios dice, 7 veces cae el justo, y yo diría muchas más. Pero Jehová lo levantará. El Señor nos levanta a cada uno de nosotros y nos restaura para su gloria. Para su gloria. Pero también Jesús es el Rey de los desvalorados. Aquí hay otra lista, versículo 12 al versículo 17. Hay otra lista hermosa que no se la vuelvo a leer porque entonces usted dice, ya fue mucho de esa lectura, pastor. Pero ahí está. Después de llegar al exilio en el versículo 11, hay muchos nombres, exceptuando Zorobabel, José y María y Jesús, hay muchos nombres desconocidos. Muchos nombres desconocidos. Y usted dice, pastor, ¿no tuvo tiempo para buscar cada uno de los nombres? Claro que tuve el tiempo. Leí los tomos habidos y por haber acerca de la genealogía, porque a veces lo decimos mal, hasta lo deletreamos mal. Hay una A en el medio. ¿Sabes? No encontré nada. Nada. Vaya y búsquelo. Y si encuentra algo de eso, aunque no sea que sea ficticio, porque usted va a buscar otra cosa, busque comentarios. Bueno, si usted encuentra de estos nombres que le estoy diciendo, desconocidos, algo, por favor déjemelo saber, porque no va a encontrar mucho. Pero ¿por qué fueron puestos allí? Porque Dios es el Rey, Jesús es el Rey hasta de los desconocidos. No fueron reyes, no fueron prominentes. No se dice nada en la Biblia acerca de ellos, ni fuera de la Biblia acerca de ellos. No hay mención alguna. Es como cuando usted va al cementerio y usted ve muchas tumbas y pasa y ve nombres y dice, acá murió Juanita, la del barrio, fallecida en este día, y una frase en su epitafio, no me lloren, no me lloren, estoy muy bien, ¿no? Hay epitafios así, ¿no? ¿No ha visto epitafios así? En las tumbas, no me llores, estoy muy bien, el viaje ha sido largo y al fin llegué. Cosas así, ¿no? Bueno, es como cuando vas a un cementerio y ves los nombres. Cuando abrimos la Biblia y vemos estos nombres, es lo mismo. No hacen sentido porque están ahí. El sentido es que tú y yo a veces pasamos la hoja y no nos damos cuenta que fueron incluidos ahí como los nobodies, los que nadie conocía, los que nadie quiere, ni sabe por qué están ahí. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores vino de ellos, de los desconocidos. El Rey de Reyes y Señor de Señores los incluyó en su lista para mostrarnos a nosotros de que Él es el Rey de los superhéroes, de que Él es el Rey de los rechazados, de que Él es el Rey de los exitosos, de que Él es el Rey de los que tienen y de los que no tienen, de los fracasados y de los que son exitosos. Pero también Él es el Rey de los que nunca se mencionan, nunca se van a mencionar. Ese es el Rey. Ahora, ni los libros proféticos hablan de ello. Si usted se da cuenta y va a ver algunas referencias históricas, no se habla mucho, se especula acerca de ellos, pero no hay referencia interna en la Biblia. Uno de los roles de los reyes que tenían en la antigüedad era pastorear a su gente. Jesús es el gran pastor que su vida da por las ovejas. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice aquí, las ovejas no son impresionantes. ¿Usted ha visto las ovejitas? Las ovejas son medio torpes. Mi suegro tiene ovejas allá en McAllen y son bien torpes. Pero cuando escuchan la voz de su pastor, salen. Hasta lo ven salir a mi suegro y se vienen de allá, de 5 acres,
¿Por qué? Porque saben, escuchan la voz. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Juan 1:12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la aplicación que llevamos a casa, queridos? Jesús es un rey para todos. Jesús es un rey para todos. Quizás no habías escuchado un sermón de la genealogía de Jesús y no lo vas a escuchar, te aseguro. Yo crecí en la iglesia, no sé cuántos sermones me he comido en las bancas de muchos pastores. No sé cuántas clases no he tomado. No sé por cuántos seminarios no he pasado y no había escuchado un sermón, no una referencia, un sermón de la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque son de esas que no nos gustan. Pero ahí hay mucho significado. Él es el rey de todos nosotros. Él es un rey para todos. No hay religión, no hay trascendencia, no hay ascendencia, no hay nombre, no hay apellido que ha sido excluido en la lista del Rey de Reyes. Un rey accesible. Tu pecado, tu pasado y tu dolor no te separan de Dios. Él es un rey accesible. Él conoce nuestras necesidades y nuestras carencias. Él es un rey cercano, pero también Él es un rey amoroso. Él es un rey amoroso y bondadoso. No hay nada ni nadie que se compare con Él. Por eso podemos venir a Él confiadamente, a nuestro Rey Jesús. Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta oportunidad, porque hoy tenemos la oportunidad de venir a Él. Amén. Hoy tenemos la oportunidad de venir a este Rey que es para todos, que es un Rey accesible y que es un Rey amoroso. Quizás tú te has sentido de la misma manera. Quizás tú eres famoso nada más en tu casa y está bien con que seas famoso, así sea en tu casa. Quizás tú te has sentido fracasado, como muchos en la historia. Te has sentido rechazado o rechazada, como muchos en la historia. O quizás te sientes sin valor, como muchos en la historia. O quizá te sientes que ni siquiera eres nombrado. Cuando otros no te ven, Jesús te ve. Jesús te ve. Y Él te abraza y Él te dice, yo te acepto así como eres. Y yo te levanto así como eres. El día de hoy tenemos la bendición de poder compartir la cena del Señor. Quizás tú lo tienes ahí abajo, tiene los elementos en la silla. Y qué bonito es, debajo de la silla hay los elementos. Los que están en casa lo pueden hacer con una galletita, un jugo. Voy a dar un tiempo, pero nos vamos a preparar nuestro corazón. Dios quiere preparar nuestro corazón. El salmista decía, Señor, ve si hay en mí algún camino que no está de acuerdo a tu voluntad. Y la palabra es desviación, perversión, desvío. Y guíame, rectifícame, el original dice, rectifícame. En nuestros días sería como el GPS, recalcúlame y llévame por el camino que debo ir. Jesús vino para los que no tenían valor. Jesús vino para los que no tenían fuerzas. Jesús vino para los enfermos, los rechazados, los exitosos. Él es el Rey de todos. Él es tu Rey, Él es mi Rey. Y ahí donde estás vamos a tomar un tiempo para orar a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. Ahí donde estás, dile, Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona mi incredulidad. Perdóname, Señor, porque a veces me siento caído, caída. A veces me siento que no puedo seguir adelante y a veces siento que nadie me escucha. Pero al escuchar este mensaje veo que en la genealogía de Jesús, de tu Hijo Cristo, hubo de todo. Y yo me identifico con muchos de este grupo
que trataron una y otra vez y no pudieron. Pero al fin, Señor, enviaste a Jesús, a tu Hijo, a morir por mí. Y dile al Señor en esta oportunidad, si vienes por primera vez o me escuchas y no has recibido a Cristo en tu corazón, di: Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que te he fallado y te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Señor, te pido, oh Dios, que estés obrando en mi corazón. Te pido, oh Dios, que vengas a mi vida como mi Señor y Salvador. Y el día de hoy yo quiero ser tu hijo y tu hija. Quiero amarte y obedecerte. Quiero seguir tus caminos. Lo pido en fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú eres parte de la familia de Dios, el tomar la Santa Cena es un recordatorio de que Jesús murió, pero que algún día va a regresar por nosotros. Y mientras Él regresa por nosotros, nosotros participamos de su mesa. Voy a dar unos momentos mientras cantamos una estrofa, un coro, para que tú prepares tu corazón delante del Señor. Y le diga: Señor, aquí estoy preparado para tomar la mesa. Dice la palabra de Dios que no debemos tomar indignamente, pero tenemos la oportunidad de venir al Señor con todo nuestro corazón. Dile: Señor, aquí estoy. Cantémosle al Señor y prepara tu corazón. Dile al Señor: gracias por tu amor. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Dile al Señor: digno eres, Señor. Digno es ser, Señor, En su trono está, coronado con poder. hoy te coronamos, Rey y Rey. Tú reinas con poder, Señor. Oh, sí, Señor. Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz. Dile: Señor, tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Dice la palabra de Dios que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomemos el pan. Te damos gracias, Señor, porque tu cuerpo fue inmolado en una cruz. Tú llevaste mi padecimiento, mi rechazo, mi dolor, mi angustia en la cruz. Y te damos gracias. Dice la palabra de Dios que, estando ahí con sus discípulos, también tomó la copa. Y después de haber cenado, dijo estas palabras: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tomadla. Así que todas las veces que comieres de ese pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Señor, te damos gracias. Dele gracias al Señor. Dile: Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias porque hoy recordamos con esta participación de tu mesa de que un día regresarás por nosotros. Pero mientras regresas, Señor, aquí estaremos. Mientras regresas, Señor, seguimos alabándote. Mientras regresas, Señor, seguimos glorificándote. Mientras regresas, Señor, seguimos siendo fieles a ti. Recibe nuestra ofrenda de alabanza y de adoración.
Y cántale al Señor por última vez este coro. Dile: Señor, digno es el Señor. En su trono está. Oh sí, Señor, tú reinas con poder. Te exaltamos, Señor. Tú eres digno, Señor. Eres digno, Señor. Eres digno, Señor. Oh, sí, Señor, te damos gracias, oh Dios, por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra recibida. Y te damos gracias, Señor, por el regalo precioso de Jesús. Él es el Rey de reyes y Señor de todos nosotros. Y te damos gracias. Dele un aplauso fuerte a Jesús.